Imaginemos por un segundo ir al médico, por un dolor crónico insoportable. Y tras la consulta, bueno, el doctor receta un tratamiento. Claro, lo normal. Exacto. Pero al tomar la medicina, la condición empeora drásticamente. O sea, el bolsillo se vacía, la salud se deteriora y el dolor simplemente aumenta. Uf, un desastre. Un desastre total. Y a pesar de todo esto, cada vez que hay que renovar la receta, el paciente vuelve exactamente al mismo doctor para rogarle por la misma medicina. Suena como un comportamiento completamente irracional. Totalmente. Pero, y aquí está lo interesante, cuando miramos los patrones electorales en las democracias modernas, particularmente en la clase trabajadora, vemos esta misma dinámica repitiéndose una y otra vez. Es como un bucle. Tal cual. Así que hoy, para quienes nos escuchan, vamos a hacer una inmersión profunda en una pila de documentos sociológicos, históricos y económicos, sumamente cargados. Muy cargados. Sí, hay de todo ahí. Y quiero dejar algo clarísimo desde el principio. Nuestra labor hoy no es decir quién tiene la razón, ni tomar bandos políticos. Para nada. Exacto. Somos estrictamente neutrales aquí. Esa es la regla de oro. Vamos a extraer los datos fríos de estas fuentes para responder a una de las preguntas más espinosas de nuestra era. O sea, ¿qué defienden realmente la izquierda y la derecha en su núcleo? ¿Y qué pasa en la realidad cuando esas promesas, digamos, chocan con la economía de la clase trabajadora? Y esa es la paradoja central que atraviesa todos estos textos, porque existe una especie de infección retórica que nubla por completo el debate público. Una infección. Me gusta ese término. Sí, es que los votantes terminan apoyando medidas que, estadísticamente hablando, perjudican sus propios intereses económicos. Pero para entender cómo se propaga esta infección, primero tenemos que aislar el ADN original de nuestros sujetos de estudio. Ok, ir a la raíz. Exactamente. Tenemos que entender el esqueleto teórico puro, tanto de la izquierda como de la derecha, antes de que se contaminen en las campañas políticas. Bueno, vamos a desempacar eso, empezando por el ADN de la izquierda. Según los textos que revisamos, todo gravita en torno a la redistribución de la riqueza. Así es. Y al concepto de que el sistema genera desigualdad de forma sistémica, ¿no? No por un error de cálculo o algo así. Marx y Engels planteaban que el trabajo humano es la verdadera y única fuente de valor, y hablaban mucho de la plusvalía. Un concepto fundamental. Pero, a ver, ¿cómo funciona exactamente ese mecanismo en la teoría pura? El concepto de plusvalía es, digamos, la piedra angular para entender a la izquierda. En términos muy simples, si un trabajador en una fábrica produce bienes que se venden por $100 al día, pero su salario es de solo $20... Esos $80 de diferencia se los queda el jefe. Exacto. Se los queda el dueño del capital como ganancia. Y la teoría sostiene que esa ganancia es, en realidad, valor extraído al trabajador. O sea, valor robado desde esa perspectiva. Tal cual. Por lo tanto, el mercado libre por sí solo siempre va a concentrar la riqueza arriba. Ahora, la teoría no se quedó congelada en el siglo XIX con Marx. Claro, evolucionó. Sí, los documentos muestran cómo esto avanzó hacia el estado de bienestar moderno, principalmente gracias a figuras como John Maynard Keynes. Quien, curiosamente, y esto lo dicen las fuentes, no era marxista para nada. En absoluto. De hecho, Keynes quería salvar al capitalismo de sus propias crisis. Qué ironía, ¿no? Totalmente. Su gran aporte fue argumentar que los mercados no se autorregulan hacia el pleno empleo por arte de magia. Si hay una crisis, la gente deja de gastar, las empresas despiden y, bueno, la espiral empeora. ¿Es un efecto dominó? Exacto. Entonces Keynes postuló que el Estado debe intervenir, como un árbitro musculoso, digamos. Inyectar dinero, generar empleo público y establecer redes de seguridad. Y a esto los documentos le suman una capa más profunda que es la aportación de Antonio Gramsci con la hegemonía cultural. Ah, sí, ese es un temazo. Es un concepto fascinante que se menciona mucho, pero que a veces suena, no sé, demasiado académico. ¿Cómo se ve la hegemonía cultural en la práctica, en el día a día? Gramsci se dio cuenta de algo vital, y es que no necesitas policías ni ejércitos para controlar a una población si logras controlar los medios, la educación y la cultura. ¡Wow! O sea, controlas la narrativa. Exactamente. Si logras convencer al trabajador de que el éxito del millonario es el ideal al que debe aspirar y que la riqueza es producto exclusivo del mérito individual, el trabajador se va a vigilar a sí mismo.
No va a protestar contra el sistema. No, al contrario, va a culparse a sí mismo por no ser millonario. Por eso, el proyecto completo de la izquierda moderna incluye cosas como impuestos progresivos y derechos laborales fuertes. Y educación pública, me imagino, para contrarrestar esa misma hegemonía. Tal cual, para cambiar esa narrativa desde la base. Bien, ese es un lado del espectro. Ahora, si la izquierda cree que el Estado tiene que actuar como un árbitro activo para evitar la explotación y equilibrar la balanza, ¿cómo justifica la derecha la idea de eliminar al árbitro por completo? Bueno, el ADN de la derecha parte de una premisa moral y económica completamente distinta. Es la libertad individual por encima de todo. Ok, Adam Smith argumentaba que si cada individuo persigue su propio interés egoísta, una especie de mano invisible terminará organizando la economía de manera eficiente para todos. la famosa mano invisible del mercado. Esa misma. Pero los textos nos llevan a pensadores más modernos y radicales en esta línea, como Friedrich Hayek. ¿Y qué proponía Hayek exactamente? Para Hayek, cualquier intento del Estado por planificar la economía o redistribuir la riqueza requiere coerción. O sea, si el Estado decide quién recibe qué, inevitablemente tiene que usar la fuerza. Obligarte a pagar impuestos, por ejemplo. Exacto. Lo cual, según él, es el primer paso directo hacia el totalitarismo. Y los documentos coronan esta visión con Ayn Rand y su filosofía del objetivismo, que lleva todo esto al extremo moral, ¿verdad? Sí, Rand es clave para entender la derecha contemporánea. Ella argumentaba que el individuo es un fin en sí mismo. Su premisa principal es que exigirle a alguien que sacrifique el fruto de su trabajo para dárselo a otro, O sea, el altruismo forzado por el Estado a través de impuestos. tal cual. Ella lo veía como una forma literal de esclavitud. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Desde esta óptica, la única función del gobierno debería ser proteger la propiedad privada y asegurar los contratos. Nada más. De ahí nacen todas las políticas de reducción drástica de impuestos, privatizaciones y desregulación laboral. Sabes, escuchando las mecánicas de ambas teorías, se me ocurre una analogía visual para quienes nos escuchan. A ver, cuéntame. Podríamos decir que la izquierda ve la economía nacional como un jardín botánico, ¿no? Ok, me gusta. Requiere que un jardinero, que sería el Estado, pues pode, abone, riegue y a veces mueva plantas del lugar, para asegurar que ninguna especie invasora asfixia a las más pequeñas. Para garantizar que todo el jardín florezca. Exacto. Y en cambio la derecha ve la economía como un ecosistema salvaje, o sea, una selva, que es brutal, sí, pero que solo alcanza su máximo esplendor, innovación y equilibrio natural si dejamos que la naturaleza siga su curso. Sin que el ser humano meta la mano. Sin interferencias. Tiene sentido. Es una excelente forma de visualizarlo. El ecosistema gestionado frente al orden espontáneo. El problema, claro, surge al momento de implementar estas visiones. Porque chocan con el mundo real. Totalmente. Porque el jardín y la selva suenan perfectos en los libros de economía. Pero, ¿qué revelan los datos empíricos cuando estas teorías se aplican en naciones reales con millones de habitantes? Y es ahí donde el choque con la realidad, que está muy bien documentado en nuestras fuentes, es implacable. Sí, los números no mienten. Del lado del modelo del jardín, digamos, que combina economía de mercado con un estado de bienestar robusto, los documentos no solo citan el clásico éxito socialdemócrata de los países nórdicos. Que siempre son el ejemplo de manual. Siempre. Pero también traen ejemplos crudos y muy cercanos de América Latina. Por ejemplo, en Uruguay, durante los gobiernos del Frente Amplio, los datos muestran que la pobreza se desplomó del 39% a un asombroso 8%. Una caída brutal. Brutal. Y en Bolivia, bajo las primeras gestiones de Evo Morales, la pobreza extrema cayó del 38 al 15%, y esto vino acompañado de un crecimiento económico envidiable en la región. Y cuando cruzamos a la otra vereda empírica, hacia las políticas de desregulación y la selva del libre mercado impulsada por la derecha, ¿los datos desarman sistemáticamente uno de sus pilares fundamentales? ¿Te refieres a la famosa teoría del derrame, no? ¿El trickle-down economics? Esa misma. La idea de que si le bajas los impuestos a los superricos, ese dinero de alguna forma va a gotear hacia abajo, hacia la clase trabajadora. Esa es la eterna promesa. Pero los documentos citan un estudio exhaustivo y la verdad que devastador del Fondo Monetario Internacional del año 2015. Y ojo, el FMI no es precisamente una institución de izquierda. Para nada.
Son bastante ortodoxos. Exacto. El estudio encontró que si logras que el 20% más rico de una nación aumente sus ingresos en un 1%, el crecimiento del Producto Interno Bruto del país en realidad cae un 0.08%. Espera, cae. ¿Por qué la riqueza en la cima frena el crecimiento general? Suena contraintuitivo. Por el mecanismo de lo que hacen con ese dinero extra. O sea, cuando le das millones en recortes de impuestos a las corporaciones o a los multimillonarios, no es que necesariamente construyen nuevas fábricas ni contratan más personal. Claro, no lo reinvierten en la base. ¿No? Muy a menudo atesoran ese capital, lo esconden en paraísos fiscales o lo usan para recomprar sus propias acciones en la bolsa y así inflar su valor. El dinero simplemente no circula. Se queda estancado arriba. Tal cual. Pero el estudio del FMI muestra el reverso de la moneda, que es fascinante. Si el 20% más pobre de la población aumenta sus ingresos, el crecimiento del país sube un 0.38%. Claro. Es que el mecanismo es completamente distinto. O sea, si le das dinero extra a un trabajador de salario mínimo, te aseguro que no va a ir a comprar acciones en la bolsa. Por supuesto que no. Va a ir el mismo día a comprar víveres, va a pagar el alquiler atrasado o le va a comprar zapatos a sus hijos. Exacto. Ese dinero entra instantáneamente a la economía real. Estimula el supermercado local, al fabricante de zapatos, a toda la cadena. Entonces, la velocidad de circulación del dinero en la base de la pirámide es lo que genera crecimiento real. Precisamente, instituciones como el Banco Mundial y la OCDE han llegado a la misma conclusión empírica. El derrame económico simplemente es un mito. Y las fuentes ilustran esto con historia reciente además. Sí, por ejemplo, cuando Margaret Thatcher aplicó estas políticas en el Reino Unido, destruyendo sindicatos y privatizando todo, la desigualdad se disparó. Y en Estados Unidos también, ¿no? La era de Ronald Reagan, que siempre se vendió como un milagro económico. Un supuesto milagro, sí, porque los recortes impositivos masivos triplicaron la deuda nacional mientras que los salarios reales de los trabajadores se estancaban por completo. E incluso citan ejemplos sudamericanos muy concretos. Hablan del laboratorio de los Chicago Boys bajo la dictadura de Pinochet en Chile, que privatizó literalmente todo, incluyendo las pensiones. Matemáticamente imposible sobrevivir. Un fracaso para el jubilado promedio. Y los documentos traen el análisis hasta el presente con el gobierno de Javier Milei en Argentina, donde, tras aplicar un ajuste fiscal draconiano y desregular el mercado, la pobreza escaló a casi el 53% en 2024. Son cifras alarmantes. A ver, aquí tengo que hacer una pausa estructural, porque algo no me cuadra. Dime, ¿qué pasa? Si la evidencia empírica de instituciones conservadoras e internacionales es tan abrumadoramente clara, si sabemos matemáticamente que ciertas políticas estancan los salarios y concentran la riqueza, ¿cómo se explica esto en las urnas? Ah, la gran pregunta. O sea, piénsalo. Si un político se para frente a una multitud de trabajadores y les dice, voy a quitarle sus derechos laborales y a bajarle los impuestos a mi jefe corporativo, te aseguro que no obtendría ni un solo voto. Obvio que no. Entonces, ¿cómo logran vender este paquete? Y esa desconexión, este abismo entre los datos económicos y la realidad electoral, nos introduce al tercer concepto crítico de nuestras fuentes. ¿Qué sería cuál? La respuesta es una herramienta de manipulación masiva, el populismo. Ok, el populismo, una palabra que se usa para todo hoy en día. Sí, pero el politólogo Cass Mood lo describe de una forma muy particular. No como una ideología completa, sino como una ideología delgada. Es, en esencia, un parásito. ¿Un parásito en qué sentido? En el sentido de que no tiene un plan económico propio. El populismo necesita adherirse a un huésped, ya sea a la ideología de izquierda o de derecha, para poder sobrevivir. Ah, entiendo. Se pega a lo que ya existe. Exacto. Su mecánica básica es dividir al mundo en dos bandos absolutamente incompatibles. Por un lado tienes al pueblo puro y sufriente, y por el otro a la élite corrupta. Y en medio siempre emerge un líder mesiánico, ¿no? Siempre. Un líder que afirma ser la única voz verdadera de ese pueblo. Ahora, hay que mencionar que autores como Ernesto Laclau le dan un matiz diferente en los textos. Sí, Laclau lo ve un poco más positivo.
Claro, él ve al populismo como una forma de agrupar demandas insatisfechas para crear una identidad política válida, pero en términos de manipulación electoral es un atajo diseñado para evitar el debate de las políticas públicas y apuntar directo a las emociones primarias. Entonces, si el populismo es la táctica para no hablar de economía en absoluto, ¿cuáles son las herramientas específicas que usan en campaña para capturar esos votos? Aquí es donde los textos desglosan el arsenal, digamos, de ambas corrientes. Por el lado de la derecha populista, las tácticas son sumamente viscerales. Juegan con el miedo, asumo. Totalmente. Explotan el miedo al inmigrante, por ejemplo. Venden la narrativa de que el colapso de los servicios públicos no es por los recortes de impuestos a las corporaciones, sino porque alguien de otro país vino a robarse los recursos. Es un chivo expiatorio clásico. Clásico. También utilizan un anticomunismo emocional, donde cualquier política de bienestar, como la salud pública, se etiqueta automáticamente de comunismo para generar pánico. Y también está el tema religioso, ¿verdad? Por supuesto. Apelan profundamente a la religión y a los llamados valores familiares tradicionales, convirtiendo la elección en una especie de guerra santa. Y, finalmente, usan una meritocracia tóxica. ¿Cómo funciona esa meritocracia tóxica? Básicamente convenciendo al trabajador de que, si es pobre, es única y exclusivamente porque no se esforzó lo suficiente. Culpa individual. ¡Wow! Y supongo que la izquierda, al infectarse con este mismo parásito populista, tiene su propio catálogo de tácticas, ¿no? Oh, por supuesto. La izquierda populista es experta en el victimismo estructural. Para evitar cualquier autocrítica sobre su mala gestión o corrupción interna, siempre, pero siempre, culpan a un enemigo externo constante. Llámese el imperialismo, la CIA, la oligarquía internacional. Exactamente. El guión ya está escrito. Además, y esto es clave, se apropian de luchas sociales legítimas, como el feminismo, el ecologismo o la diversidad sexual. Pero lo hacen de una forma puramente performática, según los textos. Exacto. No implementan reformas profundas que ayuden a esos grupos. Solo usan el lenguaje inclusivo y los símbolos de estas causas porque saben que movilizan emociones y lealtad tribal. Especialmente en los votantes más jóvenes. Especialmente en ellos. Básicamente nos están alimentando con una dieta de pura comida chatarra política. Es una buena analogía. Es como si nos dieran de comer azúcar pura. La indignación, el miedo al inmigrante o la furia contra el imperialismo nos dan un pico de energía inmediato, un subidón, digamos, que nos hace correr a la urna electoral. Pero te deja vacío. Te deja desnutrido. A nivel económico, a largo plazo, nos deja completamente enfermos. Y la pregunta que surge de esto inevitablemente es, ¿por qué el cerebro humano prefiere la dieta de azúcar? Es la condición humana en cierto modo. Pero, ¿por qué estas tácticas emocionales aplastan con tanta facilidad al voto económico, racional en la clase trabajadora? La respuesta a ese gran misterio está en la intersección de la sociología y la neurociencia. Los textos citan el brillante trabajo del sociólogo Thomas Frank. El del libro sobre el estado de Kansas, ¿no? Ese mismo. Frank documentó cómo, a lo largo de décadas, la derecha ejecutó una estrategia magistral. Cambiaron el eje de la conversación pública. ¿De qué manera? Lograron que el debate dejara de ser sobre la distribución de la riqueza, la sindicalización o las horas de trabajo, para centrarse casi exclusivamente en la identidad cultural y los pánicos morales. Temas como el control de armas, la prohibición del aborto, la defensa de la fe. Exactamente. Y claro, al hacer eso, logran que un trabajador de cuello azul vote priorizando su identidad moral. Incluso si el legislador por el que vota planea desmantelar, digamos, el sistema de salud pública del que depende la propia familia de ese trabajador. Tal cual. Se vota por identidad, no por clase. Y a esto se le suma el fenómeno estudiado por el politólogo Larry Bartels sobre la ilusión de movilidad social. Ah, esto me voló la cabeza cuando lo leí. Es increíble. Muchas personas de clase trabajadora rechazan los impuestos a las grandes fortunas porque, psicológicamente, no se ven a sí mismos como trabajadores empobrecidos. Se ven como millonarios temporalmente en dificultades. Exacto. Votan protegiendo la riqueza que están absolutamente seguros de que algún día van a alcanzar. Lo cual, volviendo a los datos empíricos, es estadísticamente improbable en sistemas sin movilidad social. Es una ilusión.
Pero mencionaste la neurociencia hace un momento, y creo que ahí hay un mecanismo biológico que es aterrador y fascinante al mismo tiempo. Lo es. Los estudios de neurociencia política, como los de John Hibbing, han escaneado el cerebro de los votantes frente a distintos estímulos. ¿Y qué encontraron? Descubrieron que las personas cuya amígdala, que es la parte del cerebro que procesa el miedo y la amenaza, es más reactiva, tienen una fortísima tendencia a inclinarse por el conservadurismo político. ¿En serio? ¿Una conexión biológica tan directa? Sí, porque el conservadurismo promete orden, fronteras cerradas, jerarquías estrictas y seguridad frente al caos. Entonces, cuando un político enciende las noticias y grita que, no sé, una caravana de inmigrantes viene a destruir la cultura, no está haciendo un argumento político realmente. No para nada. Está hackeando directamente la amígdala del votante para provocar una respuesta biológica de supervivencia. Literalmente están pulsando un botón biológico de pánico. Y este mecanismo se amplifica a través del ecosistema mediático, tal como lo analizó Noam Chomsky en los documentos. Ah, Chomsky. El filtro de los medios. Exacto. Él explica cómo los grandes medios de comunicación pertenecen a enormes conglomerados corporativos. Entonces, las noticias que le llegan al trabajador promedio ya han pasado por un filtro gigantesco. Un filtro que define qué es razonable discutir y qué es demasiado radical. Claro. Por eso las guerras culturales, los escándalos de redes, siempre están en primera plana. Mientras que el análisis, aburridísimo pero vital, sobre la evasión fiscal corporativa, bueno, eso queda relegado a la página 20. Si es que sale. Entonces, si entendemos que la derecha utiliza esta maquinaria emocional y mediática de forma muy efectiva para proteger el statu quo económico, ¿qué pasa cuando la izquierda se rinde e intenta competir usando esta misma dieta de azúcar populista? Bueno, las fuentes describen ese escenario como un doble daño estructural, y es devastador. ¿Por qué doble? Al recurrir al populismo en lugar de hacer pedagogía política real, la izquierda abre sus puertas a lo que los textos llaman políticos de paja. Que son básicamente políticos oportunistas, ¿no? Exactamente. Figuras que no tienen un compromiso real con la justicia social. Simplemente utilizan la estética y el discurso revolucionario como un vehículo rápido para capturar el poder del Estado. Y una vez allá adentro, enriquecerse o atornillarse en el cargo. Tal cual. Y los documentos son muy, pero muy precisos al citar los ejemplos históricos de esta contaminación. Sí, de hecho mencionan escándalos gigantescos. Hablan del caso del Mensalão durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, donde literalmente se compraban votos legislativos. Un escándalo enorme. O la trama de sobreprecios monumentales en la obra pública asociada al kirchnerismo en Argentina. Y en el extremo más sombrío, muestran cómo el populismo de izquierda degenera en dictaduras abiertas que persiguen opositores. Nombrando explícitamente los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Exacto, esos son los ejemplos que dan las fuentes. Y por eso se le llama un doble daño, claro. El primer daño directo es a la propia clase trabajadora. Totalmente, porque en lugar de recibir reformas fiscales estructurales que alteren el modelo de producción a su favor, recibe puro clientelismo político. Migajas, básicamente. Sí, se le otorgan subsidios condicionados y cajas de alimentos que generan dependencia directa del líder de turno. Pero esas medidas jamás les permitirán salir genuinamente de la pobreza. Los mantienen cautivos. Y el segundo daño, imagino, es el impacto en la percepción pública. Ese es el golpe de gracia. Claro, cuando esos gobiernos caen en la ruina o en la cleptocracia, destruyen la credibilidad del proyecto de la izquierda en su totalidad. Es un regalo espectacular para sus adversarios. Servido en bandeja de plata. Porque el ciudadano promedio ve la corrupción desenfrenada. Hace una generalización que es lógica, aunque errónea, y concluye que el estado de bienestar simplemente no funciona. Que los impuestos progresivos son un robo. Y que toda la izquierda es sinónimo de miseria. Y así, el ciclo tóxico vuelve a empezar. Frustrado y empobrecido, el electorado huye hacia el otro extremo. Terminan votando por candidatos que prometen la motosierra, la desregulación absoluta y la privatización total. Lo cual, como ya vimos en los análisis del FMI y el Banco Mundial al principio de nuestra charla, volverá a concentrar la riqueza arriba. Dejando al trabajador en una situación de mayor precariedad todavía. Y listo para ser seducido por el siguiente líder populista. Es un péndulo perfecto de desgaste. Un bucle infinito.
Entonces, ¿qué significa todo este recorrido para nosotros? Después de diseccionar desde la plusvalía de Marx y la libertad de Hayek hasta la biología del miedo y los desastres del populismo latinoamericano, hay una lección monumental en estos documentos para cualquiera que deba tomar una decisión en las urnas. Así es. La clave de supervivencia política, según todo este material, parece ser la capacidad de separar tres cosas que siempre, pero siempre, nos venden en un solo paquete revuelto. Es una separación absolutamente vital para quienes nos escuchan. Primero, hay que identificar la ideología de fondo, o sea, qué modelo económico defiende realmente el partido en términos históricos. Ese es el paso 1. Segundo, hay que exigir el programa político concreto. ¿Qué medidas exactas van a tomar? ¿Qué van a recortar? Y lo más importante, ¿quién va a pagar los costos? Los números fríos, digamos. Exacto. Y tercero, y quizá lo más urgente hoy en día, hay que aprender a detectar el populismo. Identificar el virus. Sí, reconocer las herramientas emocionales, el victimismo, el miedo al migrante y los pánicos morales como lo que realmente son. Cortinas de humo. Cortinas de humo diseñadas para distraernos de la verdadera batalla. Porque lo que de verdad se define en una elección, y esto es lo que demuestran todas estas fuentes, no son las guerras culturales de moda en las redes sociales. Para nada. Lo que está en juego son los salarios, los derechos laborales, si habrá un hospital financiado al que acudir en una emergencia y cómo se reparte la inmensa riqueza que el país genera con su trabajo diario. Si el votante permite que la indignación o la identidad tribal guíen su decisión, terminará siendo el arquitecto de su propia pobreza. Terminamos avalando un sistema que favorece a las mismas cúpulas que el político en el escenario jura destruir. Es una trampa perfecta. Y esto me deja con un último pensamiento. Algo para llevarnos fuera de los textos y darle vueltas en la cabeza esta semana. A ver, ponlo sobre la mesa. Si hemos visto que nuestra biología, nuestra famosa amígdala, reacciona de manera mucho más potente e inmediata a las amenazas, al miedo y al sentido de pertenencia a una tribu, que a un análisis sosegado de tasas impositivas. Que es lo natural en humanos. Claro, y si a eso le sumamos que hoy vivimos en la era de los algoritmos y las redes sociales, que son plataformas multimillonarias diseñadas por ingenieros explícitamente para maximizar y monetizar nuestra indignación continua. Uf, la tormenta perfecta. Exacto. La pregunta es, ¿está la democracia moderna condenada a ser eternamente un concurso para ver quién agita mejor nuestros miedos primarios? ¿O seremos capaces, como especie, de desarrollar una especie de sistema inmunológico frente a la retórica populista, apagando el ruido para ejercer un voto puramente racional y consciente de nuestros bolsillos? ¡Wow! Es el gran desafío cognitivo de nuestra era. Romper el ciclo de la indignación requiere un esfuerzo analítico que resulta agotador en el día a día. De verdad lo es. Muy agotador. Pero, al final de cuentas, es la única salida real del laberinto. Sin duda. Es una pregunta pesada para masticar en los próximos días. En fin, ha sido una exploración intensa, aislando el ADN de cómo tomamos la decisión cívica más importante de todas. Ha sido un análisis fascinante. Agradecemos profundamente a la audiencia por acompañarnos en este espacio de análisis riguroso y neutral. La invitación, como siempre, es a dudar de las respuestas fáciles, a resistir esa dieta de azúcar política de la que hablamos y a sumergirse en la información por cuenta propia. Nos escuchamos en la siguiente inmersión profunda.